Bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según sea el caso, en el momento que estés escuchando esta enseñanza que toca hoy el libro de Éxodo. Hoy nos convoca este libro, Éxodo, que ya vamos avanzando ya en la segunda enseñanza, ya vimos Génesis la última vez. ¿Y qué nos enseña Éxodo? Éxodo es el segundo libro de lo que se denomina Torá en hebreo, que esa palabra Torá significa ley, significa ley o instrucción. Y cuando la analizamos así como instrucción, un poco, porque ley es como algo, una imposición, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pero también implica la palabra instrucción. Así como nosotros instruimos a nuestros niños en su camino, cuando fuere viejo o grande, no se apartará de ella. Entonces, Torá significa precisamente eso. Inclusive los primeros 5 libros de la Biblia, es la Torá, incluye, los 5 libros de la Biblia, la Torá. La palabra Éxodo significa una salida, significa salir. Significa irse a otro lado, significa estar fuera. El libro Éxodo es en parte narrativo y otra parte está dedicada a las leyes, las instrucciones, las liturgias y sobre todo cómo construir el tabernáculo. O sea, el Señor le da a Moisés directivas específicas de cómo construir el tabernáculo, que obviamente no nos vamos a detener en todos esos detalles porque implicaría estudiar, un año entero el libro de Éxodo. Pero como es un estudio que tratamos de tomar por lección un libro, en algunos casos va a tomar 2 o 3 lecciones, algún libro por allí. ¿Qué es lo que nos enseña? Éxodo es el segundo libro de lo que se denomina Torá. Nos muestra también la fidelidad de Dios. Todo inicia allí en el lejano Egipto para nosotros, situado en el ángulo nororiental de África. Allí se da lugar el comienzo del Éxodo. El libro de Éxodo es una continuación del relato de Génesis y abarca los 430 años de desarrollo de una familia de 70 a una gran nación. En el libro de Éxodo aprendemos en cada letra, en cada palabra, en cada oración de su libro, y aprendemos sobre la fidelidad de Dios, por ejemplo. En Génesis Dios le había prometido a Abraham que su simiente sería como la arena del mar o las estrellas en el cielo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, en varios versículos, allí que podemos analizar. En Éxodo leemos acerca de los descendientes de Abraham, cómo ellos llegaron a Egipto y se multiplicaron en gran manera. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 7. Ellos se convirtieron en un pueblo fuerte, tanto que el rey de Egipto, el faraón, se asustó de ellos y los obligó a hacer trabajo de esclavos, los transformó en animales de trabajo. Como eso no fue suficiente, no ayudó a disminuir el número creciente de ese pueblo, porque acuérdense que Dios le promete a Abraham una nación, un pueblo que no se podría contar. Obviamente que esa profecía que Dios le da a Abraham nos incluía a nosotros también, ¿no? Entonces el faraón comenzó a matar a los recién nacidos, a los varones recién nacidos. La historia. Éxodo capítulo 1, versículo 10 y 22 habla de esto que les estoy comentando. Dios también le había prometido a Abraham una tierra para su descendencia. Esto aparece en Génesis, el libro anterior, 17:8. Y otra vez Dios es fiel a su promesa. Vayamos viendo, no solamente como un material histórico, un documento histórico, sino vamos viendo el Dios que no cambia. Desde los orígenes, que Dios comienza a formar un pueblo y después trata con ese pueblo,
Dios manifiesta fidelidad a su promesa. Cuando Dios promete algo, Él no es como el hombre. Como nosotros, que a veces prometemos algo y a veces no por maldad, sino que quizás nos olvidamos, se nos pasó o no pudimos. Pero Dios no es así. Dios, cuando leemos las promesas de Dios en sus palabras, sobre todo para estos tiempos, para nosotros, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Dios va a cumplir su promesa. Él levantó un líder llamado Moisés, en hebreo es Moshe, que era uno de los hebreos, pero que creció en el palacio del faraón. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Israel, pero al final no pudo resistir el gran poder de Dios. Éxodo capítulo 5. Finalmente, se permitió a la gente irse al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Todavía ese pueblo era idólatra, estaba tantos años allí esclavizados, ellos aprendieron todas las costumbres de los egipcios. Y salieron del país de Egipto y se dirigieron hacia la tierra prometida que Dios había preparado para ellos. Pero no fue tan rápido, no fue como tomarse un colectivo o un micro, como dicen, o un camión, como dicen en México, e irte de un lugar a otro así de rápido. No, Dios los trató a ellos varios años, ¿no? 400 años de allí. Esto encontramos en Éxodo capítulo 12. Podemos aprender de esta narrativa que nunca debemos dudar, insisto con esto, de las promesas de Dios que Él nos da en su palabra, porque Él es fiel y poderoso a la vez. Si yo hiciera una pregunta incómoda, que ese tipo de pregunta que a mí me gusta realizar, ¿cuántos son fieles? ¿Cuántos de ustedes son fieles? Y vamos a decir, ayúdanos, Señor, ¿no? Pero Él es fiel, a pesar de nosotros. Él no cambia. Y Él es un Dios de pacto, y Él tiene una relación de pacto con su pueblo. Desde el capítulo 19 de Éxodo en adelante, leemos acerca de la relación de pacto que Dios estableció entre Él mismo, entre su nombre santo, y el pueblo de Israel. Y nuevamente, este es el cumplimiento de una promesa anterior dada a aquel hombre de Ur de los Caldeos, Abraham, ahí en Génesis capítulo 17, versículo 7. En este aspecto, Dios de su pueblo, Él prometió cuidar de su pueblo y ser fiel a todas sus promesas. A cambio Dios esperaba como respuesta que ese pueblo sea fiel, que le obedeciera a esas instrucciones, a sus mandamientos. Esto aparece, los mandamientos, los 10 famosos mandamientos, en capítulo 20 de Éxodo. Y de esto podemos aprender que Dios quiere una relación con su pueblo. Ya no es un Dios lejano que nos tira un montón de leyes y un montón de mandamientos que debemos cumplir, si no Él nos destruiría, sino que Él quiere tener una relación de amistad como la tuvo con Abraham, con su pueblo y hoy con nosotros. Estas reglas claras reflejan la naturaleza de Dios y puede resumirse con las siguientes palabras: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo, con su creación, con todos los hombres sobre la faz de la tierra, no solamente con los judíos, obviamente. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo andamos en el amor? ¿Cómo andamos en el amor? ¿Cómo andamos en el amor al prójimo? Porque a veces no tenemos problemas para amar a Dios, pero sí tenemos problemas para amar a nuestro prójimo. Y el prójimo más cercano es la esposa. En mi caso, mi esposa; en tu caso, tu esposa, tu esposo. Y de ahí para adelante, ¿no? Y a veces tenemos problemas para amar, pero amar con un amor entrañable, un amor entregado a la persona que tenemos al lado. Yo les puedo asegurar, mis amados hermanos, que yo les amo a ustedes. Les amo en gran manera y es mi deseo que Dios siga obrando en ustedes.
no es mi deseo otra cosa. No hay nada, Dios sabe, no hay nada escondido detrás de esto. Solamente porque amo a Dios y Dios me llamó a hacer esto, lo hago por amor a ustedes. Porque podríamos hoy hay partido, ¿no? Compramos unas pizzas y lo hacemos otro día o no lo hagamos, ¿no? Pero los que están aquí reunidos realmente han entendido eso, que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, esto de amar al prójimo lo encontramos en Marcos capítulo 12. El verbo principal es amor, y es el amor puro, el amor verdadero, el amor de Dios, el amor ágape. Y eso nos muestra el carácter de Dios, porque su relación con el pueblo de Israel siempre fue impulsada por el amor. Vemos a Dios tratando a ese pueblo como a un hijo rebelde, y aún así lo sigue amando. Rebelde. Si vos tenés un hijo rebelde, lo seguís amando igual. Y llorás por él, y ves cómo podés educarlo, y ves cómo podés ayudarlo. Lo mismo en otra dimensión, Dios hace con nosotros. El pueblo de Israel era un grupo rebelde, de personas mañosas, como les dije, ¿no? De un pueblo que tenía muy arraigado el mundo. Egipto en la tipología teológica implica o significa el mundo, ¿no? Entonces ellos estaban impregnados. De hecho, cuando salieron de Egipto con mano poderosa de Dios y milagros portentosos, las escrituras que ellos llevaban entre sus ropas, los ídolos que adoraban allí, Ramsés y todos los faraones allí. Cuando no había comida ni agua, el pueblo se quejaba contra Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 16 y Éxodo 17. Una vez, cuando Moisés estuvo ausente por mucho tiempo para recibir la instrucción de Dios, ustedes recordarán que él sube a la montaña y dijeron, así se refieren a él porque lo despreciaban. Algunos lo despreciaban y dijeron, no baja más. Ni siquiera dijeron, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro líder está allí arriba, vayan, juntémonos un grupo, un comando para ir a ver qué le pasó, por ahí necesita ayuda, lo atacó algún animal. No, dijeron, no viene más, mejor levantémonos un líder y hagamos un Dios nuevo. O sea, ese era el tipo de pueblo que estaba Moisés guiando. ¿Y cómo termina eso? Bueno, construyen un becerro de oro para adorarlo. Es decir, sustituyen al líder puesto por Dios, y sustituyen, ya que está, al mismo Dios. Tremendo lo que nos pasa cuando somos rebeldes. Este fue un pecado terrible y Dios quiso destruirlos, amados. Así, lisa y llanamente, Dios quiso raerlo, destrozarlos. Éxodo capítulo 32. Pero Moisés rogó por el pueblo. Y Dios cedió. Obviamente Dios sabía que iba a haber un hombre que estaba todo ya sabido por Dios, ¿no? Esto está en Éxodo 32. Podemos aprender de esto que Dios no toma el pecado a la ligera, sino que todavía es misericordioso. Es decir, que su ira no se desata así, como cuando nosotros nos enojamos. ¿Vieron cuando te dicen te salta la cadena o te sube la mostaza o te viene la tanada o la gallegada o lo que sea y tirás todo, destruís todo lo que costó años construir? Si Dios fuese así, amado, en este mundo no hubiese existido ya hace rato. Pero no, Dios busca, de aquí se puede, como pastor a veces uno quiere predicar, ¿no? Pero de aquí se pueden sacar mensajes tremendos, que Dios busca hombres que hagan vallado, hagan brecha en el camino, vallado espiritual, en favor del pueblo, porque no encuentra uno que interceda por el pueblo. Y Moisés fue un hombre manso, un hombre temeroso de Dios, que intercedió por el pueblo. Ahora guárdame que silencio aquí un micrófono que se abrió. Perfecto. Y después viene la edificación del templo, del tabernáculo, que en ese tiempo no era templo, sino que era un tabernáculo, una tienda de reunión. Dios también da instrucciones para la construcción del tabernáculo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25,
una construcción similar a una tienda de campaña que serviría como un lugar, una morada, donde Dios estaría allí con la gente. El Señor designó al hermano de Moisés, a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para que le sirvieran. Éxodo capítulo 28. El sacerdote tenía que traer sacrificios de animales para expiar los pecados de la gente. Y esto nos muestra que Dios desea estar cerca de su pueblo, una vez más. Pero también nos enseña que no es así nomás, no es estar cerca de así nomás. Yo a veces siempre digo, esas canciones que cantamos, Señor, tómame así, así como estoy, o tómame, ¿no? Es que el Señor sí te va a salvar, te pone sobre la rueda del alfarero, te destruye todo lo que vos eras y te hace nuevo, ¿no? Es decir, el Señor te cambia, te cambia. ¿Y cómo te cambia? A través de la obediencia, el Señor trae a un pueblo, quiere tener una relación con ese pueblo, pero a ese pueblo, o si querés, a esa persona, para personalizarlo un poco más, a esa persona Dios lo llama a santidad. Palabra que nos asusta, palabra que enseguida pensamos en San Cayetano, no sé por qué. No sé si allá en México pensarán en la Virgencita de Guadalupe, otro pensará en la Virgen de Caacupé, y así cada uno en su región piensa en una virgen o en un santo cuando hablamos de santidad. Y simplemente la palabra santidad significa ser consagrados, ser apartados para un propósito. Entonces Dios quiere tener relación con nosotros, pero que nos apartemos para Él. Es decir, y eso implica alejarnos del mundo, lisa y llanamente. ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Y cómo le servimos a Él? Teniendo una relación de intimidad con Él y siendo mediadores entre Dios y los hombres. Para ahí suena un título muy grande, pero en cierta manera nosotros, que si sos persona de oración, si sos persona de intercesión, de estudiar la palabra, de hablar con la gente, vos le vas a hablar lo que Dios te fue mostrando, de lo que Dios te fue revelando a través de su palabra. Eso es ser un sacerdote. Dios quiere, insisto, estar cerca de nosotros. Hoy Dios todavía quiere tener cercanía con nosotros, aunque a veces nosotros nos alejamos de Él. Él nos sigue llamando con amor. Jesucristo ha hecho esto posible a través del sacrificio en la cruz, allí en el monte llamado el Gólgota o el Calvario. Que es suficiente ese sacrificio para pagar nuestros pecados de una vez por todas, amados. El sacrificio de Cristo, y esto es sorprendente, cuando el Señor muere en la cruz y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos limpia de todos nuestros pecados pasados. Desde que nacimos, desde que empezamos a hacer maldades, a los 2 o 3 años empezamos a hacer maldades, hasta el día que entregamos nuestra vida al Señor. Su sangre, simbólicamente, sigue todavía cubriendo los pecados que vamos a cometer siendo cristianos, en el presente y aún en el futuro. Miren qué impresionante lo que es ese sacrificio. Y es una locura, es una necedad, es una torpeza salirse de ese camino santo para volver al pecado. Cuando Él, con tanta misericordia, hizo posible esa cercanía con Dios a través de ese sacrificio. Cuando entendemos eso, amados, tomamos las cosas un poquito más, con más seriedad y con más santidad. Y Él viene a nuestros corazones por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de Dios, que hoy está obrando en la tierra. Ni Dios Padre ni el Hijo están en la tierra. Si bien Él está en todos lados, porque no puede dejar de estar en todos lados, pero obrando y manifestándose y hablando y actuando a través de su palabra, es el Espíritu de Dios. Y si le abrimos la puerta, cuando Él llama, Él entra y pasa a morar con nosotros, como dice Apocalipsis 3:20. Bien, haciendo un pequeño repaso. Como dijimos, Éxodo es el segundo de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocido como la Torá o también Pentateuco, que son los 5 volúmenes. En griego la palabra Pentateuco es 5 libros.
El nombre Éxodo procede de la Septuaginta, como hablamos en la última enseñanza, y se corresponde con el sustantivo griego éxodo, que significa salida o partida, en razón del acontecimiento central de la primera mitad del libro. El Señor saca a Israel de Egipto, y el título en hebreo, por eso en hebreo la palabra éxodo no es, o sea, ellos no conocen el libro de Éxodo como Éxodo, sino que lo conocen como Shemot, S de sandía, H-E-M de mamá, O-T, Shemot. Ese es el nombre en hebreo del Éxodo. Y simplemente Shemot significa, estos son los nombres. Estos son los nombres, que si vos abrís Éxodo capítulo 1, versículo 1, dice exactamente eso, estos son los nombres. Y eso significa Shemot. La palabra griega éxodo, que aparece en la versión de la Biblia Septuaginta, significa salida. La fecha aproximada de su escritura, estas son estructuras que vamos a ir viendo en cada libro. La fecha aproximada es del 1440 al 1400 antes de Cristo. Esa es la fecha aproximada de su escritura. ¿Cuál es el pensamiento clave del libro? Si tenés que resumirlo en una sola palabra, el libro de Éxodo, para explicarlo, liberación. Simplemente eso, liberación. El tema predominante del libro de Éxodo es el cumplimiento de la promesa de Dios a los patriarcas, que iba a ser una gran nación de esos hombres, y esto se cumple a pesar de la oposición de Egipto. La mayor superpotencia, es como decir hoy, la mayor superpotencia del mundo se opusiera a Dios. Bueno, en ese tiempo era Egipto. En el mundo conocido de aquella época era Egipto. Y a pesar de la incredulidad y de la desobediencia de Israel, ¿vieron? Ahí cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. A pesar de la oposición de Egipto y todos sus séquitos, y a pesar de la desobediencia y la incredulidad de su propio pueblo. El libro muestra que, en primer lugar, el éxito de Éxodo debe atribuirse al poder y al carácter redentor de Dios. Un Dios que recuerda sus promesas, castiga el pecado y perdona a quien se arrepiente. En segundo lugar, destaca tanto la fidelidad de Moisés, que obedece enteramente las instrucciones de Dios. Eso es impresionante porque dice la palabra que Moisés hizo como le dijo Jehová. No le sugirió ideas. Mira, Dios, ¿qué te parece si en vez de hacerlo así, como decís vos? Entonces, cuando Dios nos manda algo, aunque no nos guste, y sabemos que es Dios que nos hable, tratemos de no darle sugerencias a Dios. Obedezcamos como hizo Moisés y vamos a ver los resultados. Fueron sus oraciones, la perseverancia de este hombre, la que llevaron a la victoria, por ejemplo, sobre Amalek. En Éxodo 17 vemos eso. Y fue su intercesión lo que persuadió a Dios para que perdonara al pueblo cuando el pueblo se rebeló abiertamente. Era rebelde en su corazón, o sea, estaba escondidito. Pero cuando viene el desenfreno, hasta orgías terribles se hicieron alrededor del becerro de oro. Comenzó Dios a irarse contra ese pueblo, lo iba a destruir, y por la oración de este hombre llamado Moisés, ese pueblo no desapareció. Esto lo encontramos en los capítulos 32 y 34. ¿Quién fue el autor del libro? Bueno, evidentemente Moisés fue el autor del libro de Éxodo. Podemos encontrar referencias en la misma palabra de Dios, en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 14, que dice: entonces el Señor dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Bueno, un detalle ahí abajo, pero ahí vemos que el Señor le dice a Moisés que tome el trabajo de escribir. También encontramos referencia en Éxodo capítulo 24, 4 al 7. Dice: entonces Moisés escribió
todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros, ofrecieran al Señor como holocausto y sacrificio de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó al pueblo y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Bueno, después tenemos Éxodo 34:27, la referencia de que Moisés fue el autor del libro. El Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras porque ellas son la base del pacto que yo hago contigo y con este pueblo. Bien. ¿Cuál es el propósito de la escritura de este libro llamado Éxodo o Shemot? Como vimos, la palabra Éxodo significa salida. En el tiempo de Dios, el éxodo de los israelitas de Egipto marcó el final de un período de opresión para la descendencia de Abraham. Esto lo encontramos en Génesis 15:13. Dice entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjense que Dios le da una profecía a Abraham. Este hombre tenía una información impresionante. Todavía la descendencia, todavía él se llamaba Abraham. Todavía no había tenido a su hijo Isaac. Nada. Todavía no había pasado nada. Y Dios se le estaba diciendo, mira, viene un pueblo, de ti nacerá un pueblo grande, y serán esclavos, y serán oprimidos, y le da el número exacto, 400 años. ¿Qué te parece el Dios que adoramos, Clarito. Y el principio del cumplimiento del pacto de la promesa hecha a Abraham, de que su descendiente no solo habitaría en tierra prometida, sino que también se iban a multiplicar y llegarían a ser una gran nación. Podemos encontrar en Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por último, en esta parte, Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El propósito del libro puede ser expresado como un seguimiento desde el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob en Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática en la tierra prometida. Versículos claves. Vamos a ver los versículos claves. Éxodo 1:8. Entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Entonces, ustedes recuerdan que José va a Egipto, se transforma en faraón, todo bien con los egipcios, todo bien, hasta que muere ese rey y después se levanta otro faraón que el pueblo no conocía. Y ese fue el que comenzó a oprimir al pueblo. Éxodo 2:24 al 25. Y oyó Dios el gemido de ellos a raíz de toda esta situación y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Tremendo, para meditar esa palabra. Éxodo 12:27, otro texto clave. Obviamente todos los textos son claves, pero tomamos algunos. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, recordando ese tremendo suceso del Pesaj, la Pascua. Éxodo 20, 2 al 3, son los últimos versículos que escogimos para mencionar. Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Veamos un breve resumen ahora, en la estructura de la enseñanza, del libro de Éxodo. Éxodo comienza donde se queda Génesis. Mientras Dios trata con su pueblo elegido, los hebreos, Dios continúa, no es que en Génesis no es que se corta y empieza otra historia nueva, no, continúa. Éxodo sigue los eventos desde el tiempo en que Israel entra en Egipto como invitado de José, quien era un personaje poderoso en Egipto, hasta que ellos fueron eventualmente liberados de la cruel esclavitud a la que habían sido llevados por un nuevo rey que no conocía a José. Un nuevo rey que no quiso conocer a José, porque los egipcios, ellos también documentaban todos los sucesos acontecidos en el reino, y obviamente que José está, pero no quisieron reconocerlo. Los capítulos 1 al 14 ven las condiciones de opresión de los judíos bajo el gobierno del faraón, el surgimiento de Moisés como su libertador. Segundo, las plagas traídas por Dios sobre Egipto a causa de la negativa de su líder de someterse a él. Y tercero, la salida de Egipto, la soberana y poderosa mano de Dios es apreciada en los milagros a través de las plagas, terminando con la plaga de la muerte de los primogénitos, que fue la más terrible, y la institución del Pesaj o la Pascua judía. La liberación de los israelitas, su paso por el Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. La parte central del libro en cuestión que estamos estudiando es dedicada al peregrinaje al desierto y a la milagrosa provisión de Dios para su pueblo. Él les dio maná, pan del cielo. Él les dio agua dulce. Él les dio agua de la roca en medio del desierto. Le dio victoria sobre aquellos que los hubieran destruidos. Su instrucción, su palabra, su Torá, su ley, escrita en tablas de piedra por la propia mano de Dios. Qué atención sobre este pueblo, ¿verdad? Veamos Éxodo capítulo 20. Hagamos un repaso de esto rápidamente. Entonces Dios pronunció estas palabras. Hoy mucho se habla de sus promesas, pero no se habla de sus mandamientos, Las Biblias de las promesas, pero no le dan mucha importancia a los mandamientos del Señor. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. El primer mandamiento, Él es Dios. Debemos reconocerlo como Dios. Y Jesús dijo que debemos amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Hace énfasis en ese mandamiento. El segundo mandamiento, en el versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Es muy claro y muy conciso. No te harás ninguna escultura, no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba, de lo que hay en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en la profundidad de las aguas, no lo harás. Ni mucho menos te postrarás delante de ella, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. Tercer mandamiento, no pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo, o sea, no tolerará al que lo pronuncie en vano. O sea, prohíbe utilizar el santo nombre de Dios inútilmente, sin razón alguna, ya sea como fórmula mágica o algún fin persuasivo, para engañar. Inclusive algunos tratan de defraudar y juran en falso. Te lo juro por Dios, como lo más temeroso, ¿no? Y aún lo hacen sabiendo que van a engañar. Esa es una manera de tomar el nombre de Dios en falso. Otra manera de tomar el nombre de Dios en falso es hablar de Él, el llamarme cristiano, porque si yo me llamo cristiano estoy pronunciando el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el nombre conocido para nosotros, y si actúo en contra de la santidad de Dios, estoy tomando el nombre de Dios en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día Shabbat, sábado, para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu tarea, pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, bueno, etcétera. Los mandamientos del Señor. Obviamente este mandamiento, nosotros al venir Cristo, vemos en él. O sea, tenemos un día de reunión, pero no tenemos un Shabbat. Ya estamos en el reposo. Cuando estamos en él, ya estamos en el reposo permanentemente, no solamente un solo día de la semana. Quinto, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si queremos vivir varios años más a pesar del COVID, honremos a nuestros padres, aunque digamos que no se lo merezcan. Ninguno de nosotros merece nada, amados. Entonces, por amor y misericordia y por obediencia a sus instrucciones, honremos a papá y a mamá. Sexto, no asesinarás. Simplemente así, no asesinarás. La versión clásica dice no matarás, pero en realidad es no asesinarás. Séptimo, no cometerás adulterio, cortito. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás, no difamarás, no calumniarás. Eso es una ofensa tan grave para Dios como robar o matar. O sea que tengamos cuidado con esto. Y décimo, no codiciarás, no tendrás envidia, no querrás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, etcétera, ni su buey, ni su asno, ¿no? Bien. Dios se le apareció a este pueblo en forma de columna de fuego, se manifestó en nube. La gente continuamente murmuraba y se rebelaba contra él. La última tercera parte del libro de Éxodo describe la construcción del arca del pacto y el plan para el tabernáculo con sus variados sacrificios, altares, mobiliarios, ceremonias y la forma, es decir, la liturgia de la adoración. Bien, ahora vamos a ver referencias proféticas. Los numerosos sacrificios queridos a los israelitas eran una ilustración del sacrificio supremo. Acuérdense que todo lo que se representa en el templo, la adoración, la liturgia, todo esto, es sombra de lo que había de venir. Esto es Cristo. Nos habla de la santidad de Cristo y del sacrificio que Él mismo iba a realizar. La Pascua del Cordero de Dios, Jesucristo en la noche de la última plaga en Egipto. Perdón, leí todo junto, pero la Pascua del Cordero de Dios implica a Jesucristo. En la noche de la última plaga de Egipto, en Éxodo 12:7, dice, después tomarán un poco de la sangre del cordero y marcarán con ellos los 2 postes y dintel de la puerta de la casa donde lo coman. Y ahí nace el Pesaj. Pesaj simplemente significa en hebreo pasar de largo, pasar por alto. Pesaj, Pascua significa lo mismo, pasar por alto. Es cuando el ángel vio la marca de la sangre en la puerta y siguió de largo. Esto prefigura a Jesús, el Cordero de Dios, que es sin mancha, que es sin contaminación. Lo dice Primera de Pedro 1:19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, cuya sangre aplicada en nosotros de manera simbólica y espiritual nos asegura la vida eterna. Sin la sangre de Cristo no hay vida eterna. Entre las presentaciones simbólicas de Cristo, en el libro de Éxodo, está el relato del agua que sale de la roca, allí en el monte, en la peña de Oreb. Así como Moisés golpeó la roca para proporcionar el agua de vida para que bebiera la gente, porque sin agua te morís. Vos podés estar un tiempo sin comer, pero sin agua mucho tiempo no se puede subsistir. Así Dios golpeó la roca para nuestra salvación. ¿Quién representa la roca? Cristo. Lo golpea para que de él salga el agua de vida eterna. Hablamos simbólicamente de todo esto, ¿no? Para redención de nuestros pecados. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La provisión del maná, también tenemos el ejemplo en Éxodo, en el desierto, es un cuadro perfecto de Cristo, Cristo de vida. Yo soy el pan de vida, dice Juan 6:48, provisto por Dios.
Bien, vamos avanzando y terminando. Aplicación práctica de nuestro libro de Éxodo. La ley de Dios, la instrucción de Dios, ya no consejos, no son consejos, porque consejos de, bueno, si quieres hacerlo, a ver si cómo te va. No, es una instrucción, es un mandato de Dios. Fue dada en parte para mostrar al ser humano que es incapaz de guardarla. Porque son perfectas, dice que la ley es santa, perfecta y buena. Pero no podemos guardarla, somos incapaces de guardar todo, porque Dios requiere que todo se guarde, no parte. Esto sí, Señor, elijo esto, elijo el número 3, no, todo. Y somos incapaces de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Dios, al establecer la ley, le muestra al hombre que no alcanza, nunca va a llegar a ser perfecto. Por tanto, Pablo nos exhorta a poner nuestra fe en Jesucristo para que podamos ser justificados por la fe en Cristo y no por la observancia de la ley, de los 10 mandamientos, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede guardar cumplidamente la ley. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, amados, hay iglesias que son un poco legalistas, de ahí viene la palabra legal, de la ley, porque cumplen esto, se dejan el pelo largo, se dejan una vestimenta que aparezca aparente santidad, hacen tales ritualismos, ¿no? Nosotros oramos a las 3 de la mañana hasta las 7, nos arrodillamos sobre maíz, pichingallo, y ahí sufrimos ante la presencia del Señor, nos estudiamos 25 capítulos de la Biblia, y si no lo aprendemos nos castigamos en la espalda con un látigo, y todo eso es legalismo, que lo practicaron, esto parece exagerado, pero lo practicaron en otros tiempos, otros movimientos cristianos. La provisión de Dios para los israelitas, desde su liberación de la cautividad hasta el maná y las codornices en el desierto, son claras indicaciones de la provisión de Dios para nosotros. Yo no sé cómo va el estudio, si está saliendo bien, Derly, porque veo a algunos hermanos que están saliendo, debe haber una cuestión de señal, porque a veces, pasa eso. Solo mete la cola también, dijo el otro. Dice primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Debemos confiar en el Señor, porque Él puede librarnos de todo. Él puede librarnos de todo. Y eso no significa que Él nos libre de todo, esa es otra cuestión. El Señor sabe qué es lo que nos tiene que dar, de dónde nos tiene que sacar y a dónde nos tiene que colocar. Pero Dios, gracias Ari, pero Dios no permite que el pecado quede impune para siempre. Como resultado, podemos confiar en su retribución y su justicia. Dios es justo. Amado, déjame decirte esto, amado. A veces hacemos cosas que solamente Dios sabe. ¿Viste? Porque uno cuando hace algo siempre quiere bombos y platillos, y hay selfie, fotos y video mejor, ¿no? Pero a veces hacemos cosas que solo Dios sabe. Dios conoce tu corazón, que lo haces porque lo amás a Él, lo haces porque amás su palabra, amás la obra, la iglesia, amás las almas. Y a veces hay poco reconocimiento. Esto le pasa mucho a los pastores y a los que están trabajando en la obra. Y nadie lo reconoce. Y encima recibe aplauso el otro que no hace nada. El otro figuretti ese recibe todos los aplausos. Amados, pero Dios es un Dios que retribuye, es un Dios justo. Y Él ve todo, y eso nos tiene que traer paz al corazón, nos tiene que traer alegría, que Él va a dar, dice, a pagar a cada uno según su obra, y Él conoce nuestro corazón. Así que sirvamos con alegría, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo escuche, aunque no lo publiques en Facebook, Dios lo sabe. Y Dios es fiel, y Dios te va a premiar, y vas a ver cómo Dios te va a prosperar, la gente va a decir, ¿qué hace este? ¿En qué anda? Este anda vendiendo algo raro. No, es que soy obediente a Dios, es que yo hago las cosas para Dios, mi mano derecha da y mi izquierda no lo sabe. Eso es una buena enseñanza. Cuando Dios nos demanda algo, cuando Dios nos dice algo, Él espera que lo cumplamos. Pero al mismo tiempo,
Él nos da la gracia y la misericordia porque Él sabe que por nosotros mismos jamás podremos ser capaces de obedecer plenamente. Obedecemos miti, mitad así, mitad la carne, ¿no? Pero el Señor nos ayuda a través de su Espíritu a ser realmente cristianos íntegros. Bueno, repasamos para terminar. Éxodo es el libro del Antiguo Testamento. Es el segundo, el autor es Moisés, la fecha que se escribió aproximadamente en el año 1400 a.C. El periodo que abarca este libro es de 1525 al 1400 a.C. Es decir, se escribió, pero esto pasaron muchos años hasta que se escribió. Las historias famosas incluyen Mesa ardiente, las 10 plagas de Egipto, la Pascua, el Pesaj, Moisés separa el Mar Rojo, los 10 mandamientos. Versículo más famoso, podríamos decir, no tendrás otros dioses delante de mí. Bueno, eso está en 23, y el otro está en 3:14. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con nuestro de Éxodo. Les animo a que lo estudien mucho más, obviamente, que se tomen el tiempo de estudiarlo mucho más y no alcanza, amado, la vida. ¿Cuántos años tenemos promedio? 20 años promedio, ¿no? 20, 30, 40, 50. ¿Y cuánto tiempo nos queda para estudiar la Biblia? Aunque te queden 100 años, no te va a alcanzar para estudiar profundamente. Así que aprovechemos este tiempo para estudiar. Bueno, esta serie de enseñanzas son formidables porque hacemos un repaso de cada libro de la Biblia. Que el Señor les bendiga a los hermanos que han estado escuchando esta lección. Será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones. Ante el Hijo de Dios me entrego. Ante el Hijo de Dios me rindo. Por amor Él se entregó, por amor su vida dio. Es por eso que ante